Bueno, a modo de introducción, bienvenidos una vez más. Quiero solamente dar unos pequeños puntitos que estuvimos hablando la semana pasada para que usted no esté tan desorientado y recordemos lo que estuvimos hablando. La semana pasada estuvimos hablando, Dani, de la importancia que tenemos cada uno de nosotros de entender la vida que Dios nos ha dado. Lamentablemente, Grace, la gente ha mal confundido y se ha conformado, Ricardo, con decir que la vida que yo vivo, la vida que yo veo, la vida que yo siento, es la vida que tengo que vivir. Y estuvimos viendo la importancia de darnos cuenta que nosotros pertenecemos a la vid y no nosotros damos fruto por nosotros mismos. Así que en esta tarde quiero dar la continuación y quiero hablarte acerca de las tres vidas que coexisten en la vida del creyente o en la vida del hombre, del ser humano. Esto es de suma importancia. El jueves estuvimos hablando, estamos dando un discipulado para aquellos que estén interesados, lo estamos dando en línea por ahorita. Y empecé a hablar un poquito de esto, de la importancia que tiene el ser humano de entender las tres vidas que coexisten en él mismo. Conocemos mucho, Ricardo, de dos vidas, pero ignoramos mucho de la principal, de la que se genera la vida que expresamos en nuestro diario vivir. Para empezar, la vida eterna que Dios nos ha dado, de acuerdo a Juan, capítulo 10, versículo 10, donde él dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero que Cristo había venido para darnos vida y vida en abundancia. Necesitamos entender que la vida eterna, cuando la Biblia menciona la palabra vida eterna, se está hablando de una vida que no es creada. Está hablando de una vida que no tiene ni principio ni fin. Está hablando de una vida que existe por sí mismo, porque es la misma vida de Dios. Dios no fue creado, Dios existe desde la eternidad. No tiene ni principio ni tiene fin. Esa misma vida, Claudia, es inmutable, no cambia, no deja de ser. Por eso es que la Biblia declara muchas escrituras, muchos versículos donde los vamos a estar viendo a través del desarrollo, que dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, es bien importante que nosotros hagamos esto. Ahora, arrancamos a tambor batiente, dice por ahí. Las tres vidas que coexisten, Ricardo, en la vida del ser humano es la vida bios, ¿sí?, que es la vida biológica. La segunda clase de vida es la vida psique, que es la vida del alma, la vida almática. Todos tenemos un alma. Y la mayoría de los seres humanos conocen de la vida biológica y de la vida del alma. Y muy pocos conocen la tercera vida, que es la vida Zoe, la vida dada por Dios. Las dos primeras que mencionamos son vidas sensibles, son vidas frágiles, son vidas temporales que están por un proceso de tiempo, que dependen de un tiempo medido llamado cronos, ¿sí? Están sujetas al tiempo de vida que este cuerpo puede manifestar, están sujetas al funcionamiento de los órganos que por ende esta vida se manifiesta, como es el corazón y cada uno de los intestinos o órganos que tenemos que producen vida, que nos ayudan a manifestar una vida física. Pero hay un nivel de vida que es del que quiero y debemos como creyentes estar bien familiarizados, que es la vida Zoe, la vida eterna que Dios nos ha dado, la vida de calidad que cada uno de nosotros portamos. Como creyentes no podemos conformarnos únicamente con entender que Cristo dio su vida por nosotros, sino que nosotros como creyentes necesitamos entender que la vida que Dios nos ha dado es una vida que tiene el poder para reproducirse en otros. ¿Cuál es el problema? Que a veces como creyentes vemos que nuestra vida pareciera caer en una rutina, en un conformismo, en una monotonía, en algo que falta inspiración para nosotros. Bueno, el problema, y usted puede participar, el problema radica, Ricardo, en que esa vida que tenemos en Cristo, José, es una vida
que se tiene que reproducir. Es una vida, Claudia, que produce fruto. Es una vida que tiene que estar dando evidencias de que esa vida está fluyendo en cada uno de nosotros. Cuando no hay una manifestación de vida, cuando no hay una evidencia del fruto, es obvio que nuestra vida psique, nuestra vida almática, empieza a bombardear nuestra mente al decir, esto no es para mí, esto no funciona, esto es todo lo que hay. Y nuestra vida empieza a girar en torno no de una vida que produce vida, valga la redundancia, sino empieza a girar a través de mitos, ritos, tradiciones, costumbres del ser humano. En otras palabras, gira alrededor de la religión. Y todos sabemos que la religión no produce vida, al contrario, la religión produce desilusión en el ser humano, porque de acuerdo a la religión nadie puede llegar al estándar que la religión te dice que Dios demanda. Por eso es importante que nosotros entendamos que la vida, Claudia, que Dios nos ha dado es una vida poderosa que no solamente nos ha hecho libres, sino que es una vida, Graciela, que tiene el poder para reproducirse en otra persona. Eso es lo importante de esto. Ahora, como primer punto, quiero basarme en esta tarde en 3 puntos. Cuando nosotros entendemos la vida Zoe, cómo funciona la vida que Dios nos ha dado, hay una evidencia que se tiene que manifestar. Nuestra primera experiencia que tenemos cuando entendemos lo que pasó en nosotros es la regeneración. Nosotros como hijos de Dios entendemos que de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, nos dice que tú y yo en otros tiempos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Me gusta mucho esa escritura y es una de las escrituras favoritas de mí, mías, porque ahí te das cuenta que Dios te habla, o es un claro cuadro que Pablo pone, lo que éramos antes y lo que somos ahora. La condición y naturaleza que teníamos antes y la posición y naturaleza que tenemos ahora. Dice que tú y yo estábamos muertos. ¿Cuál era nuestra condición? Muertos en el pecado. Y si estábamos muertos, no podíamos ser olor fragante hacia Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es algo que todos nosotros necesitamos entender, o creo ya hemos entendido. Dios aborrece el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Diga conmigo, Dios aborrece el pecado. Si Dios aborrece el pecado, ¿cómo podemos comprobar entonces que nosotros somos portadores de una obra maravillosa que Dios hizo a través de Cristo? Bueno, lo miramos un poquito la semana pasada. Si usted es una persona que estudia la palabra, Dani, te vas a dar cuenta que en el Antiguo Testamento había perdón de pecados. Ya había perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Lo dijimos la semana pasada. Por lo tanto, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no es únicamente para perdonar o cubrir pecados, sino que esto es la maravillosa obra de lo consumado en Cristo, que Cristo no solamente vino a cubrir el pecado, sino que vino a erradicar el pecado, quitó el pecado. Entendiendo eso, nos damos cuenta el por qué entonces, Pati, Dios ahora nos acepta en Cristo, porque ya no hay pecado en nosotros. El pecado es parte de la vieja naturaleza, una naturaleza caída, engendrada y heredada de acuerdo a los genes de Adán. Una persona que desobedeció a Dios y que por causa del pecado fue separado de Dios, murió espiritualmente. Y la muerte que menciona Génesis capítulo 3 es una separación. No es una muerte donde estiró la patita y cayó y dejó de vivir, no. Hubo una separación, la palabra muerte es separación. Entonces, todos debemos de entender esto. Si Dios aborrece el pecado, Dios no solamente le dijo a Josafat, yo aborrezco como tú vives,
yo aborrezco las obras que tú haces, sino que Dios, aparte de decir, yo aborrezco como tú vives, aborrezco tu naturaleza, nos dio la respuesta, nos dio el antídoto, nos dio el regalo de vida. Él, a través del Hijo, hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer, quitarnos la naturaleza pecaminosa. El hombre, Ricardo, se podía cubrir del pecado, pero no quitar el pecado. Esa es la grande diferencia que existe entre el sacrificio del antiguo pacto hecho por sacerdotes imperfectos y el sacrificio que hizo Cristo, donde dio inauguración al nuevo pacto hecho por un hombre perfecto. Esa es una grande diferencia, porque Cristo no solamente cubrió, sino quitó el pecado. Entonces, nuestra primera experiencia que tenemos cuando entendemos la vida Zoe, la vida de Dios, la vida eterna que nos habita, es la regeneración. Una regeneración en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto. Y si nuestro espíritu estaba muerto, ¿qué es lo que gobernaba la vida del hombre? El alma, la vida psique. ¿Sí? No estaba, Claudia, la vida Zoe, porque había una separación. Estaba la vida psique. Por eso Pablo dice, éramos hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué razón? Si usted y yo analizamos por el tiempo, no me voy a retroceder poquito, pero lo pongo para amarrar lo que estoy diciendo. Si analizamos los evangelios, usted se va a dar cuenta que cuando Cristo está hablando acerca de las bienaventuranzas y unos capítulos más adelantito habla acerca de que de dónde salen los malos deseos, las borracheras, los homicidios, las blasfemias, los adulterios. ¿De dónde salen? Salen del corazón. ¿Sí? Cristo dice en el libro de Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El alma, la vida psique, la vida almática, cuando no sabemos cómo opera, es maldosa. El apóstol Pablo dice que el hombre que piensa con una mente terrenal, sus actitudes son como animal, son diabólicas, son terrenales. El escritor de Proverbios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso, es malo, es perverso. Por eso, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, notamos que el escritor de Hebreos, en Hebreos 4:12, nos dice que la palabra de Dios es como una espada. Diga, como una espada. De dos filos, que penetra, ¿sí?, hasta partir el alma. Y no solamente parte el alma, sino que aún hace a un lado las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros, repito, experimentamos la vida nueva que Dios nos ha dado, nuestra primera experiencia es experimentar la regeneración. Porque tú y yo estábamos muertos. Y si en Cristo fuimos regenerados, entonces, ¿qué es lo opuesto de estar muerto? Estar vivo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Es la misma criatura? Nueva criatura es. Significa que Dios no trata nada con lo viejo, Graciela. Dios creó algo nuevo con lo cual Él puede hablar cara a cara y tratar personalmente sin ningún mediador. Esto es algo bien importante. Nosotros sin Cristo necesitábamos un mediador. Pero ahora en Cristo, en nuestra posición como hijos, ya no ocupamos mediador porque fuimos homologados con Él. Y dice que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Esto es maravilloso, porque sin Cristo, repito, necesitamos un mediador. Pero en Cristo somos hijos. Y si hijos, también herederos. Y si herederos, también coherederos juntamente con Él. Entonces, la primera experiencia que tenemos cuando vamos experimentando y siendo expuestos a este entendimiento de la vida que nos habita
entendemos, Claudia, que somos regenerados. ¿Qué entiendes por la palabra regenerar? No es reconstruir, ¿eh? ¿Qué entendemos? Porque es importante. Dios, a ver si vamos a estar aquí. Ven, Josafat. A ver si no robamos mucha cámara. Qué importante es este punto que estamos viendo, porque Dios, a través de la obra de Cristo, Ricardo, no vino y trató de maquillar al viejo hombre que estaba vendido al pecado. No vino y trató de vestirlo, de arreglarle el juanete, de darle una maquillada. No, 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 no. La Biblia dice que Él vino y nos tomó y nos llevó a la cruz para que nosotros muriésemos juntamente con Él. ¿Sí? Esta es la obra maravillosa de la cruz. No es solamente Cristo como mi sustituto, sino que Cristo me incluyó en su muerte también. Él fue mi sustituto para hacer lo que yo no podía hacer, pero de la misma manera me incluyó en su muerte para erradicar y matar la vieja naturaleza. Yo morí juntamente con Cristo. Pero no solamente dice Pablo en Romanos 6 del versículo 1 adelante, Claudia, que morí con Cristo, sino dice que también fui sepultado con Cristo. Y no solamente dice que fui sepultado, José, sino que dice que también resucité para nueva vida juntamente con Él. Entonces Dios no mira a un hombre viejo reconstruido. Dios eliminó al viejo hombre para nacer juntamente con Él un nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso me pone a mí en la posición de entender que fui regenerado. Ahora, esto es maravilloso porque una persona que ha sido creada, Claudia, nueva, engendrado nuevo, pregunta, ¿tendrá problemas con el pecado? Por dos razones. No tiene problemas con el pecado por dos razones. Una, el pecado fue perdonado. Y dos, José, somos personas engendradas nuevas en Cristo Jesús. ¿Sí? Otra vez. Por dos razones, la persona que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, no debe de tener problemas con el pecado. Una, Cristo vino y erradicó el pecado del mundo. Perdonó el pecado del mundo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El que ha creído en él ha sido librado del pecado. ¿Por qué? Otra vez, ¿dónde radicaba el pecado del hombre? ¿Dónde? En su naturaleza. Engendrado según Adán. Su naturaleza. Cuando Cristo, la ilustración que pusimos ahorita con Josafat, cuando Cristo nos llevó a la cruz, fuimos sepultados y resucitamos, ya no nació ese hombre, ya no resucitó ese hombre pecador. Resucitó el nuevo hombre creado en Cristo Jesús, sin pecado, por naturaleza y libre del pecado por el sacrificio de Cristo. ¿Sí? ¿Lo entendemos o no? ¿Sí? 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 Ok. Voy para pasar al siguiente punto. Si entonces entendemos nosotros lo que es la regeneración y damos fe y legalidad que nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, si la obra redentora, la obra de la regeneración, Cristo la hizo en nuestro espíritu, ¿dónde está entonces el problema que venimos arrastrando todos nosotros de no hacer lo que le agrada a Dios en muchas ocasiones? ¿En el espíritu? No. Radica en el alma. En el alma. Está viciada a los deseos engañosos. El alma, diga conmigo, el alma es el mismo yo del ser humano. El alma es el yo del ser humano. Porque a final de cuentas, Graciela, yo decido qué hacer. A final de cuentas, yo decido, Brian, qué hablar. A final de cuentas, José, yo decido a dónde voy.
Entonces, el alma, cuando no entiende, no está siendo empapada o gobernada o alineada por la vida del Espíritu, por la vida Zoe que nos habita, por la vida eterna que nos habita, siempre seguiremos errándole al blanco. Siempre seguiremos cometiendo errores, siempre seguiremos pecando. La palabra pecar en el griego es errarle al blanco. Usted ha visto un circulito rojo, blanco y blanco y dice, aquí está el blanco. Aquellos que han jugado tirando dardos, es así, el pecado es todo eso. Cuando nosotros le erramos al blanco, estamos cometiendo un pecado. Por eso Pablo dice en la carta de 2 de Corintios que todo aquello que no es de fe es pecado. Todo aquello que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Porque aunque el hombre trate, Pati, en sus buenas intenciones de agradar a Dios, si todas nuestras buenas intenciones proceden de Adán, es pecado. Dios no le agrada, porque vienen del conocimiento del fruto de haber probado del árbol del bien y del mal. Esto es bien importante, porque si hay algo bien difícil y es una tarea que todos tenemos es identificar las buenas acciones que proceden del conocimiento del bien de la vieja naturaleza de Adán. Las buenas intenciones son las que más impiden que nosotros sigamos fluyendo en la vida del Espíritu. Creo que hasta el apóstol batallaba con eso, ¿no? Así es, ¿no? Porque él decía que lo que él no quería hacer era lo que hacía. Correcto. Y lo que debía hacer No lo hacía. Y él decía, miserable de mí, porque no lo hago. O sea, hasta él estaba batallando con gobernar esa alma. Correcto, Dani. En Romanos, el pasaje que dice Daniel está en Romanos capítulo 7. Hay una grande realidad que podemos mirar allí, pero también hay una tremenda verdad que nos ha hecho libres. Del versículo 23 en adelante, Pablo empieza a narrar la historia que oímos de Daniel y dice, hay 4 leyes que encuentro en mi ser. La ley de mi mente, la ley de Dios, la ley del pecado y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, el hombre que opera sin la ley del Espíritu de Dios en su vida, siempre terminará haciendo lo que no quiere hacer. Porque mire la operatividad de la naturaleza caída. Dice el apóstol Pablo, poniéndose él como ejemplo, yo mismo pretendo con la ley de mi mente agradar a Dios, cumplir la ley de Dios. Dice, pero encuentro una ley que es mayor a la ley de mi mente, que es la ley del pecado. Recuerde que sin Cristo nadie podía ser librado del pecado por su propia meritocracia. Otra vez volvemos al inicio, se podía cubrir cuando el sacrificio era presentado perfecto, con el tortolito, el cabrito o lo que Dios pedía y Dios aceptaba el sacrificio, había un cubrimiento de pecado por un año nomás, donde las bendiciones de Dios les venía al pueblo y nadie podía acercársele ni hacerle frente al pueblo de Israel porque su pecado estaba cubierto. Pero una vez que la vigencia de un año se acababa, tenían que ofrecer otro sacrificio. Y si el sacrificio que el sacerdote ofrecía no era aceptado por Dios porque estaba imperfecto, era impuro, el sacerdote no estaba consagrado 100%, no solamente moría el sacerdote, sino que el pueblo quedaba con la maldición del pecado. Y por un año les iba como en feria. ¿Sí? Entonces, Pablo dice, con la ley de mi mente, quiero servir a Dios, quiero cumplir la ley de Dios. Pero encuentro una ley mayor que la ley de mi mente, que es la ley del pecado. ¿Sí? Porque la mente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Yo le puedo hacer a usted una pregunta. ¿Usted sabe que robar es bueno o es malo? Vamos a orar para que Dios nos revele si robar es bueno o es malo. No ocupamos hacer eso. ¿Cierto? Todos sabemos que robar es malo. Entonces, identificar el pecado no es lo difícil. Lo difícil es lo bueno.
que procede del viejo hombre. Las buenas intenciones. Es que yo traté de ayudarle a Dios. No, Dios no necesita que le ayudemos. Dios requiere que le sirvamos. No que le ayudemos, que le sirvamos. Cuando nosotros aprendemos a servir a Dios, entonces estamos doblegando mi voluntad, mi entendimiento, mi conocimiento a su voluntad. Mire, ¿a cuántos les gusta trabajar? Ay, híjole, Ana. O ahorita le vamos a decir a Josafat que pase y vamos a cantar ese corito. No voy a trabajar, no voy a trabajar. No. Pero mire, sabe que muchas veces el hombre, y estoy nomás, no me quiero salir del tema por poner un ejemplo. Es bien fácil desviarnos de hacer la voluntad de Dios y de depender de Dios. Hay ocasiones donde Dios nos dice, tranquilo, ya fuiste a trabajar, ya cumpliste con tus 8 o 9 horas, sé que eres una persona esforzada, una mujer esforzada, un varón esforzado, que no eres mediocre, que no eres irresponsable, sino ya trabajaste. Bueno, Dios entonces dice, tú ya hiciste tu parte, como buen administrador, como buen emprendedor, ahora me toca hacer mi parte. ¿Qué es mi parte? Suplir o añadir lo que te falta de acuerdo a lo que tú generaste. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? O si no, ahorita pongo otro ejemplo. Pero ¿qué hace la buena intención del hombre? Que no es gobernado por la vida del Espíritu y que por no ser gobernado por la vida del Espíritu, de su buena intención pretende ayudarle a Dios. Bueno, yo ya trabajé 8 horas, pero voy a buscar un part-time, un tiempo extra para ayudarle a Dios a suplir mis necesidades. Para la gente es su buena intención. Tiene buenos planes, pero no dejan de proceder de donde, del espíritu o del bien de la vida adámica. Y todo lo que está en Adán, Dios no lo recibe. Porque entonces ya no sería Dios añadiendo, supliendo, manifestando lo que Él ya hizo por nosotros, sino es Julio César a través de sus fuerzas, a través de pagar el precio, a través de matarse, a través de sacrificar muchas cosas, supliendo las necesidades de la familia, pero al final le digo, Señor, gracias. No, no es gracias a Dios, es gracias a mi esfuerzo. Es gracias a la meritocracia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Que no trabajemos? No, Dios quiere que trabajemos. De antemano, cuando Dios creó a Adán, Dios le dijo, tienes que trabajar. No lo creó para vivir de sus rentas, lo creó para trabajar. ¿Cuál es el trabajo que Dios nos ha dado? Administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si estoy en el área de limpieza, bueno, voy a administrar mi área de limpieza con excelencia, porque a través de la excelencia en mi trabajo, la gente glorifica a Dios. Si soy constructor, si soy vendedor, si soy secretaria, si soy abogado, lo que sea. Ese es el trabajo que Dios nos dio. Administrar correctamente el área donde Dios nos puso. Pero Dios nunca nos mandó a afanarnos. ¿Sí ha leído eso que la Biblia dice, por nada estéis afanosos? ¿Qué entendemos por afán, Josafat? Cuando te obsesionas de más con algo. ¿Alguien se ha obsesionado de más? ¿Sí? ¿Verdad que es bien fácil? Tratando de hacer algo bueno para nosotros, pero a final de cuentas terminamos violando los códigos del propósito de Dios para nuestras vidas. Porque Dios no dijo, ¿sí? Dios no dijo que nos afanáramos. Dios dijo, trabaja y sean conocidas tus necesidades. Mi Dios, pues, dice Pablo, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunta, ¿tú crees que papá es pobre? ¿Tú crees que a papá se le olvida tus necesidades y mis necesidades?
¿Qué es lo que pasa entonces? Lo voy a decir con mucho respeto para los que nos están viendo y también para los que están aquí. ¿Qué es entonces lo que nos hace falta? ¿Quiere que le diga? Nos hace falta dejar que Él haga su trabajo en nosotros. Eso es lo que nos hace falta. Dejar que Él haga su trabajo en nosotros. ¿Y cuál es su trabajo en nosotros? Darnos entendimiento de lo que Él ya hizo. Ya estamos en un reposo continuo que es Cristo. ¿Qué es el reposo continuo en Cristo? Que todo lo que el hombre necesita en Cristo está hecho. Está hecho. Entonces, cuando entendemos la regeneración, que esta vida nueva, que esta vida Zoe que habita en nosotros, produce en nosotros, nuestra mentalidad tiene que empezar a cambiar. Trae un efecto, mire, yo creo que lo mencioné el último jueves que estuvimos allá en el salón, en el discipulado, pero a ver si puedo salir del primer punto, pero todas las mujeres que están aquí, ¿se acuerdan cuando por primera vez, Pati, les dieron la noticia a través de los exámenes que estaban embarazadas? ¿Sí? ¿Te acuerdas, Claudia? ¿Te acuerdas, Grace? Tú no te acuerdas, José. ¿Sí? ¿Qué causó, hermano, esa noticia? Mire qué bonita ilustración la podemos ejemplificar en este punto. Esa semillita, ese embrión, esa noticia, cambió todo nuestro entorno. Cambió tu alimentación, cambió tu estado anímico, cambió hasta la vida de tu esposo, cambió el entorno de tu familia. Ya vamos a ser abuelos, ya vamos a ser tíos. Cambió todo. Cambió todo. Sí, cambió nuestro rostro. El rostro de la mujer, de la mamá. O sea, cambió tu alimentación, cambió tu rutina. Ya no querías hacer nada, aunque no se miraba nada, ya empezaba a caminar así, aunque todavía no se miraba nada. Pero cambió la noticia y cambió el conocimiento de saber que dentro del vientre había un producto. Se estaba formando una vida. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos, Dani, la vida que se está formando en nosotros tiene que tener el mismo efecto. Mi entorno, mi cultura, mi desarrollo, mi entendimiento, mis ejercicios, mi forma de vida, tiene que cambiar. Por eso Pablo dice, Gracila, no erréis. 1 Corintios, no erréis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Y no lo digo por nadie en los que están aquí, no sé si por alguien que esté conectado, pero cuando no hay una evidencia de lo que la vida que se está gestando dentro de nosotros produce cambios, no hemos nacido de nuevo. Esa es la realidad. Si no hay un cambio en nosotros de cultura, de hábitos, de formas de vida, entonces no nacimos de nuevo. Hicimos una oración porque nos forzaron, porque nos engañaron, porque nos condenaron, porque nos hablaron más del infierno que del amor de Dios y por temor recibimos, pero no hubo una transformación de vida, porque la transformación de vida, la regeneración trae una manifestación. ¿Me explico? Hasta el día de hoy, a lo mejor yo soy el que cometo más errores que ustedes, pero hay algo dentro de mí que me dice, lo que hiciste no está bien. Es cierto. Y ahí está uno pensando, Señor, la regué, es cierto. No tengo que hacer esto, no tengo que hablar así, no tengo que operar así, no tengo que hacer esto porque soy una nueva criatura. Está el Espíritu de Dios que nos da evidencia y nos redarguye que lo que hicimos no va acorde a la nueva vida que ahora tenemos. Pero si no hay esa vocecita que te redarguye, hermano, hoy es tu día de salvación, hay que nacer de nuevo. Porque la Biblia dice que cuando uno
nace de nuevo, recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador, inmediatamente somos sellados con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios se nos fue dado, José, para redarguirnos del pecado, para guiarnos a la verdad y a la justicia y para recordarnos las cosas que Cristo nos ha hablado. Entonces, ¿hay un trabajo efectivo y específico del Espíritu de Dios? Claro que sí. No es de andar haciendo milagros únicamente como la gente lo pone como primera instancia. Los milagros, las manifestaciones, los dones, las fuentes de poder es por naturaleza que emanan de Él, porque es su divinidad. Pero en nuestra vida, la finalidad es guiarnos a la verdad, redarguirnos al pecado y recordarnos las cosas que Cristo nos ha hablado a nosotros. ¿Me explico? Entonces, esto es importantísimo, entender que esta vida nos permite experimentar la regeneración. Número 2, por el tiempo. El segundo punto es que esta vida produce un fruto. Esta vida produce un fruto. Estudiando un poquito ahorita en la tarde, leyendo un libro, me gustó esta frase: la vida de Dios no entra en nosotros solo para permanecer ahí. La vida de Dios entra en nosotros para permanecer ahí, pero para manifestarse a través de mí. Y esto, Graciela, tiene mucho que ver con la salvación que la religión nos ha pintado. La salvación no es el fin. Diga conmigo, la salvación no es el fin. El 90% de las religiones evangélicas nos dicen o se han enfocado en su mensaje que la salvación es el fin. Preocúpate y ocúpate en tu salvación, porque si Cristo viene y tú no estás bien, te quedas con todo y tenis. Ese no es el fin. El propósito, la finalidad de la salvación es el medio, Ricardo, por el cual Dios te alcanza, te perfecciona, te transforma para que estés apto para cumplir su propósito. O sea, la salvación, Graciela, no es que yo sea salvo. La salvación es el primer paso, Claudia, para yo ser regenerado, para ser homologado a la vida de Cristo y ser yo portador de esa vida para darle continuidad a las cosas que Cristo empezó cuando anduvo en esta tierra. Entonces, la salvación no es el fin, es el medio, campeón, por el cual Dios dice, ¿tu nombre, hijo? Michael. Por el cual Dios dice, Michael tiene potencial, me es útil en mi reino. ¿Qué tengo que hacer? Tráetelo para acá. No puede cruzar para acá porque nada que está en Cristo puede pertenecer al pecado. ¿Sí? Lo miramos en el primer punto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios entonces en Michael? Bueno, a través del sacrificio de Cristo, llevarlo a la realidad que Él está muerto juntamente con Cristo y trasladado de las tinieblas a su reino. En su reino es transformado. En su reino es engendrado. En su reino empieza una conformación a la imagen de Cristo. En su reino empieza una transformación de vida en Él. En su reino empieza una operatividad diferente, acorde a su nueva naturaleza ahora en Cristo. Entonces, ¿la salvación fue el fin? No, la salvación fue el primer paso para que Él ahora en Cristo, Dani, pueda administrar lo que Cristo vino a ganar a través de la cruz. ¿Sí? Por si hay dudas, pueden levantar su mano y contestamos. ¿Por qué estoy tocando este punto y por qué considero que es de suma importancia? Mire, cuando Dios creó a Adán, vámonos a Génesis 1, 28, 27, 28 y 29. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto del Edén. ¿Y cuáles fueron las palabras que el Padre le dijo a Adán y a Eva? ¿Alguien recuerda? No, antes de que cayeran en pecado. ¿Qué dijo? No, antes. Los creó Dios, ¿para qué? Para que gobernasen, sojuzgasen y administrasen lo creado. ¿Sí? Usted lo puede leer.
Génesis capítulo 1, 26, 27, 28. 27, 28 y 29. Dios les dijo, multiplicaos, fructificaos, reproducirse, llenar la tierra. Entonces, esta yo creo que sí la van a saber. ¿A qué día Dios creó al hombre? ¿Al sexto? Cualquier día, un día lo creó, ¿no? Al sexto día. Cuando terminó, bien dicho por Dani, cuando separó la luz de las tinieblas, la agua de la tierra, creó la vegetación, creó el reino animal. Cuando miró que todo lo que Dios había creado o ordenado estaba completo, creó al hombre. Esto es algo que no nos han enseñado. ¿Sabe para qué Dios creó al hombre? Para administrar lo creado. Ese es nuestro propósito, Ricardo. Para administrar lo creado. Cuando Dios creó todo, pum, 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 dijo, wow, entonces ahora necesito a alguien que me ayude a administrar lo que yo creé. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre ¿cómo? Imagen y semejanza. Por el tiempo, imagen, misma manera de. Semejanza, persona que representa a alguien. Dios lo creó al hombre como su representante con la habilidad y el poder para operar de la misma manera que él. Esto es poderoso. Por eso el primer Adán no fue cualquier cosa. Por eso cuando Dios creó a Adán, y no me voy a desviar del tema, cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto, él le dijo, de todo árbol puedes comer, e inclusive ahí está el árbol de la vida. El propósito por el cual Dios le señaló también el árbol de la vida es porque Dios quería ser uno con él, que al Adán y Eva, Graciela, probar y comer del fruto de la vida fluyera en ellos, la vida de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, porque esto es otra historia que me encanta, antes de la caída, Dani, hubo un Adán que no falló. No crea que Dios creó a Adán en Génesis capítulo 1. Al siguiente día, Dios no creó en domingo a Adán, el lunes Adán fue correcto y el martes ya, en Génesis capítulo 3 ya falló. No, pasaron años antes de la caída de Adán. Adán le puso el nombre a todos los animalitos. ¿Sabe cuántos animales existen en el mundo? Todos los nombres que tienen los animales, ¿quién cree que se los puso? Adán. Es un trabajo, ¿no, Ricardo? Entonces no pasó de un día para otro. Existió un Adán que vivió conforme al propósito de Dios, que cumplió momentáneamente el propósito por el cual fue creado. Ese Adán antes de la caída administró correctamente lo que Dios le había encomendado e hizo efectivo su propósito. Lamentablemente desobedeció. En Génesis capítulo 3, Moisés narra la historia de cómo Adán desobedeció a Dios. Ok, voy otra vez al punto. ¿Qué perdió Adán entonces? Lo que Dios le había confiado. Y todo lo que Dios le había confiado a Adán, Adán se lo entregó a Satanás. ¿Sí? Aquel hombre que Dios había creado para administrar lo de Dios, desobedeció y por ende la creación quedó sujeta al pecado, como Pablo lo dice en Romanos 8, versículo 19. Que la creación fue sujeta al pecado y hasta el día de hoy gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, Juan capítulo 1 versículo 11, yo creo no vamos a salir del segundo punto. Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino, diga conmigo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Sí? Entonces, no vino a los suyos.
como primera instancia. Dice, a lo suyo vino. Él tenía un propósito para el cual venir. Él no vino, Claudia, en primer lugar a morir por nosotros. Él vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Recuperar lo que Adán había perdido. ¿Sí? Por eso la salvación no gira alrededor mío. Yo no soy el centro de la salvación. El centro del propósito de Dios es su propósito. ¿Sí, hija? Entonces, cuando Cristo viene y hace, recupera, número uno, se presenta justo delante de Dios. Dos, toma condición de pecado. Esa es la humillación más grande, Dani, que Cristo sufrió. El hacerse pecado. Quien no era pecado por nosotros, Michael, se hizo pecado. Es un ejemplo. No, ¿verdad? Porque eres nuevo y vas a decir, no, ya no voy porque me van a poner de ejemplo. Es como si Josafat tomase el lugar de un violador siendo inocente. Por amor al niño, por amor a la niña, que se le haga justicia, él dice, por amor a ellos, que se le haga justicia, yo me echo la responsabilidad del que cometió el acto. Él se hizo pecado por nosotros. El que no era pecado, por nosotros se hizo pecado. Por eso a veces en las 7 palabras de la Semana Santa no entendemos el contexto correcto cuando él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué el Padre se alejó, Graciela, de él? Porque se hizo pecado y el Padre aborrece el pecado. Y nos lo han enseñado como una frase muy bonita, pero tiene un significado. Que cuando él tomó la condición de pecado, el Padre le volteó la espalda. Que el Padre no habita donde hay pecado. ¿Sí? Y bueno, es una historia. Entonces, Cristo muere, es sepultado. Cuando es sepultado, baja a la profunda de la mar, se encuentra con la muerte, se encuentra con el imperio de las tinieblas, usted sabe la historia, y le arrebata las llaves de la muerte al que las tenía, las llaves de la vida a la muerte. ¿Qué significa eso, hermano? Que bueno, aquel que tenía el control de la vida, Ricardo, se le fue quitado. La humanidad fue sometida al pecado por causa de la desobediencia de Adán, pero por causa de la obediencia de Cristo fue liberado del que lo tenía en el yugo de esclavitud. ¿Sí, Claudia? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, la vida que Dios nos ha dado, Michael, es una vida que produce fruto. ¿Qué fruto? Cierro con esto. Cuando la gente ve a Graciela y dice, veo una mujer que yo conocí, amargada, desilusionada, confundida, vendida al pecado, y ahora veo algo diferente, la vida que ella porta empieza a manifestar un fruto de una calidad de vida diferente. ¿Sí? A tal grado que otras mujeres, otras personas que conocieron el trasfondo de ella, que conocieron la vida de ella, se acercan y dicen, ¿qué hiciste? Quiero lo que tú tienes. Veo la solución a tu vida. Compártemela. Esa vida empieza a reproducirse en otros. Esa vida empieza a dar fruto. Porque lo que Dios nos ha dado debe de producir fruto. ¿Por qué? Porque somos buenos, porque somos aptos, porque somos bien filosos. No, porque de acuerdo a Juan capítulo 15, estamos pegados a la vid. Y todo aquel que está pegado a la vid produce fruto. Cristo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que no esté en la vid no produce fruto. Pero todo pámpano que esté pegado a la vid produce fruto. ¿Sí? A veces nos olvidamos de producir fruto. ¿Por qué?
porque la salvación gira alrededor de mis problemas. Usted, a lo mejor no se acuerda usted porque es nuevo con nosotros, pero usted sabe, si viene de una iglesia tradicionalista, que hay una famosa oración, la oración del chivito, del becerrito, como usted le quiera decir, ¿no? Señor, bendíceme, sáname, cuídame, protégeme, prospérame, y puro me y me y me. El propósito de Dios no gira alrededor de mis necesidades. Él suplió mis necesidades para que yo pueda enfocarme en hacer lo que fui llamado a hacer. Mire qué bonito trabaja esto, Claudia. ¿Qué hizo Cristo? Lo que yo no podía hacer. ¿Para qué lo hizo? Para yo poder hacer, Michael, lo que Él quiere que yo haga. Si yo no me considero, como la Biblia dice que soy, santo, justo y perfecto, siempre voy a estar en el afán de alcanzar esas tres cosas. Pero cuando yo entiendo lo que la Biblia dice que yo soy, justo, santo y perfecto, ya no me ocupo de presentarme de esa manera ante el Padre, sino que ahora me ocupo en hacer lo que fui llamado a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, si yo todavía me sigo viendo imperfecto, injusto y como un pecador, es obvio que mi vida almática me va a decir, tú no puedes hacer esto porque mira cómo estás. Tú no puedes hacer aquello porque mira todavía lo que haces, ¿ok? Cuando entendemos lo que dijimos, el primer punto del contacto, de la manifestación de la vida y hay una regeneración, el mismo Espíritu te dice, eso ya no se hace, eso ya no se dice, eso ya no se ve, eso ya no se reacciona así. ¿Sí me explico? Empieza a haber un cambio de vida en nosotros. Cometemos errores, sí, pero ya no practicamos los errores. ¿Sí se entiende? Una cosa es la práctica y otra cosa es, como dijo la Chilindrina, el chavo, ¿cómo? Se me chispoteó. ¿Sí? Entonces, es importante entender esto, sí. No alcancé a terminar el tercer punto, pero recuerde, la vida que Dios nos ha dado es una vida que nos permite experimentar la regeneración y dos, es una vida en el Espíritu que tiene que dar fruto. Si no hay fruto, preguntémonos si está la vida allí, porque la vida produce fruto. Jesús amonestó fuertemente a aquel hombre que se le dio también un talento. Acuérdese que la Biblia dice de 3 personas que le dieron 5 talentos a uno, a otro le dieron 2 talentos y a otro le dieron 1 talento. Y mire qué amonestación fuerte hace Cristo a esas personas dando una parábola, una ilustración. Dice que el que le dio 5 los trabajó y le produjo otros 5 y que le dijo, buen siervo fiel. El que le dio 2 los puso a trabajar y ganó otros 2 y le entregó 4 y también le dijo, buen siervo fiel. Y al que le dio 1, mire nada más, no lo perdió. No lo perdió. O sea que el dueño no perdió. Aparentemente no perdió. Pero cuando se le presentó y le dice, ¿y tú, Señor? Pues un talento me diste, un talento te entrego. El Señor le dijo, ¿cómo que un talento? Te di 1 y me entregas 1. ¿Qué le dijo? Señor, tuve miedo perder el talento y lo escondí. Para no perderlo, lo escondí. Y el Señor le dijo, siervo malo, negligente, de perdida, y aquí está la enseñanza, de perdida, ese talento lo hubieras metido al banco para que al regreso mío de perdida me hubieras dado mi talento y los intereses que generó mi talento. Significa que Dios espera, diga conmigo, Dios espera que lo que me ha dado lo pongamos a trabajar para que produzca fruto. ¿Sí? Semana que viene, si Dios nos presta, hablaré acerca de entonces qué fruto Dios espera de nosotros. ¿Sí? Porque lo que Dios nos ha dado tiene el poder para reproducirse. Amén. ¿Preguntas?